Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a quedarte hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Para comenzar, voy a estar aplicando una base en cada una de mis uñas para protegerlas y fortalecerlas. Si aún no formas parte de esta familia, te invito a hacerlo tocando el botoncito rojo que aparece aquí abajo, y también es muy importante que actives la campanita de notificaciones, en especial esa opción que dice todas las notificaciones, para que así no te pierdas ni un solo video. Para el esmaltado voy a utilizar este color rosado bien claro y translúcido, con el que voy a estar esmaltando o lo voy a estar aplicando en todas mis uñas. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, pueden encontrarme como aparece siempre aquí en una esquinita del video, o también en la cajita de información están los enlaces directos a cada una de ellas. Ahora voy a estar utilizando este esmalte con glitter o con brillo en color rosado y lo voy a aplicar únicamente en una de mis uñas. Aquí lo que voy a aplicar es laca mate para así trabajar mucho mejor con las pinturas acrílicas. Esto facilita el trabajo porque las pinturas acrílicas se adhieren mejor sobre superficies que no tengan brillo. Con esmalte en color blanco y un pincel para detalles, en este caso es un pincel de 9 milímetros, voy a estar haciendo un francés bien delgadito en todas mis uñas, con mucho cuidado porque quiero que quede bien delgado. Por si les causa duda, los esmaltes que voy a utilizar hoy, que de hecho estoy utilizando, son esmaltes tradicionales, y luego la decoración completa va a ser con pinturas acrílicas. Para el siguiente paso voy a utilizar pintura acrílica en un color que es como un amarillo naranja, que más bien es como un color azafrán, y también una pintura acrílica amarilla mucho más clara. Y con estos dos colores voy a cargar mi pincel angular, que por cierto es un pincel número 2, y lo voy a cargar y luego descargar sobre una superficie que no absorba para que no le quite la hidratación, pero al mismo tiempo lo que va a hacer es que va a facilitar que se maticen ambos colores y al mismo tiempo se eliminen los excesos del producto. Para darle forma a las alas, por lo menos a la parte superior, vas a hacer como una pincelada en forma de abanico, pero con un ligero movimiento para que tenga una forma más real. Y para la parte inferior, la pincelada tendría una forma de gota. Para hacer una pincelada de gota es muy sencillo, simplemente empiezas desde la base donde tú quieres que inicie esa pincelada. Luego desplazas el pincel ligeramente hacia arriba y hacia el lado contrario de donde iniciaste, y ligeramente lo vas desplazando hacia abajo y lo cierras donde mismo comenzaste.
Aunque a veces yo no puedo responder todos los comentarios, yo casi todos los leo cuando me llega la notificación, lo que a veces hay momentos en los que no los puedo responder y veo algunas de sus preguntas, entonces aprovecho a responderlas en los videos cuando tengo un espacio donde puedo explicarles algunas cositas más, así que siempre presten mucha atención porque puede que en algún momento les regale alguna respuesta o algún tip a algo que les pueda ayudar. Ahora voy a utilizar pintura acrílica en color negro y un pincel para detalles también de 7 milímetros en este caso, con el que voy a delinear todo el contorno de las alas. Una pregunta que me han hecho ya 2 veces en estos días es cómo arreglo los pinceles para trabajar con ellos. La verdad es que es algo que no suelo hacer porque generalmente ya los pinceles vienen de una forma que a mí me resulta cómodo o que creo que están perfectos para trabajar con ellos. Solo he arreglado algunos pinceles para detalles o pinceles planos que los he estrechado un poco porque tengo varios de la misma medida y luego no encuentro pinceles un poco más estrechos y lo que hago es cortarles cerdas por los lados para que así queden un poco más estrechas y las pinceladas me salgan más pequeñas. Ahora sí, con los pinceles para detalles hago igual, le quito un poco de cerdas con mucho cuidado de no quitar demasiado, pero no es algo que yo suela hacer. Cuando yo tenga algún pincel al que necesite hacerlo, tal vez se los grabe y se lo comparte en un video para que puedan ver cómo es que lo hago. La antena también la vamos a hacer con el mismo pincel para detalles y la pintura acrílica en color negro, simplemente hacer una línea bien delgadita y en el extremo un poquito más gruesa. Con un puntero también hacemos el cuerpo y la cabeza y también lo detallamos un poco hacia abajo con el pincel para detalles, solo para darle un poco más de forma. En el interior de las alas, pero más bien al borde, vamos a hacer algunas manchitas bien pequeñitas con el pincel para detalles y la misma pintura acrílica en color negro. Imagina que estás haciendo como las manchas de un leopardo, algo así, o puedes hacer simplemente puntos. No se olviden de compartir este video porque es algo que me ayuda muchísimo y que realmente no toma nada de tiempo, no cuesta absolutamente nada y que de corazón yo se los agradezco. A continuación voy a utilizar pintura acrílica en color azul marino, es un azul bastante oscuro y con un puntero voy a hacer un círculo que luego va a ser la base de una de las rosas que voy a luego terminar. Lo voy a hacer en el borde de las alas o en la parte de arriba. Ahora con pintura acrílica en color rosado, un rosado más oscuro que el que luego voy a utilizar, voy a hacer otros 2 círculos, uno por encima y otro por debajo del que hicimos al principio, es decir, el anterior. En lo que termina de secarse perfectamente la pintura acrílica de los círculos que hicimos, voy a utilizar pintura acrílica en color verde, un verde hoja, y con un pincel para detalles, en este caso es de 5 milímetros, voy a hacer algunas hojitas bien pequeñitas entre las rosas y también en los extremos. Si les está gustando este video, por favor
Déjenmelo saber en los comentarios y también me pueden regalar un me gusta si es así. Con el mismo pincel entre algunas de las hojas voy a hacer una línea bien delgadita como si fuese una pequeña rama, pero es algo bien discreto, solo para añadir algo de detalle. Esta pintura acrílica en color rosado más claro la voy a utilizar para hacer una espiral dentro de las dos rosas rosadas con el pincel para detalles de 5 milímetros. Recuerda que puedes buscar estrategias para que te salga más sencillo. Puedes hacer quizás una espiral solo en el centro y luego ir añadiendo algunas líneas alrededor para que parezcan pétalos. No tiene que ser obligatoriamente de esta manera. En el canal hay algunos videos de otras formas para hacer rosas, puedes buscarlo y hay una lista de reproducción que te puede servir. Para hacer la otra rosa, la de color azul, voy a utilizar un color azul más claro con el que igualmente voy a hacer una espiral. La espiral es bastante fácil de hacer, no tienes que hacer un trazo completo desde un inicio, puedes irlo haciendo poco a poco. Para ya casi terminar hice algunos puntos pequeñitos con un punzón y la misma pintura acrílica en color verde hoja. Luego decidí también hacer algunas hojas de este lado también. Y ahora sí, para terminar, sellamos la decoración con brillo. Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Te mando un beso bien grande y hasta la próxima.